bienvenidos a nuestro canal. Estamos aquí con Manuel, que nos va a hablar de ThinkStream, una plataforma de uBlocks muy interesante. Manuel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Nos puedes hacer así como una explicación breve de lo que es esta plataforma y de las necesidades que cubre? Claro. Básicamente la plataforma ThinkStream es una colección de herramientas software en la nube que complementan los productos hardware. Proporcionan utilidades o mejoras de rendimiento que el hardware de manera independiente no podría tener. Por ejemplo, podemos hacer que un módulo GNSS proporcione una localización en tan solo 2 segundos tras ser alimentado, lo que impactaría en un ahorro de energía y una mejor experiencia de usuario. Esto se consigue gracias a los servicios de ThinkStream. ¿Y esta plataforma cuándo se lanzó? ¿Creo que es muy nueva o...? No, la plataforma no es nueva, ¿no? La plataforma ha sido o es una continua evolución de herramientas anteriores y algunas de reciente adquisición. Entonces, en la actualidad tenemos un equipo de casi 100 personas que desarrollan, mantienen y dan soporte a clientes de todo el mundo que buscan una diferenciación, una excelencia en sus productos que los hagan ser referentes en calidad en un mercado tan exigente y competitivo. ¿Y qué características de ThinkStream podrían marcar la diferencia en el sector de los servicios en cloud? O sea, ¿en qué innova? Lo primero, que aglutina varios servicios bajo una misma plataforma. Es lo que nosotros llamamos one-stop shop. Y además se trata de una arquitectura en alta disponibilidad y escalable para dar cabida a millones de dispositivos y con continuas mejoras y desarrollo gracias a un equipo multidisciplinar. Por ser fabricantes de hardware y estar en contacto directo con los clientes, sus aplicaciones y sus necesidades, conseguimos acercarnos a esa tan buscada solución óptima, donde aglutinamos por un lado el hardware y por otro lado el servicio adecuado bajo un mismo paraguas. ¿Y en qué aplicaciones es mejor o es más útil utilizar ThinkStream? Dentro de la gran variedad de verticales y casos de uso, podemos destacar aplicaciones como el posicionamiento de alta precisión para, por ejemplo, patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, cortadores de césped, vehículos autónomos y, bueno, muchas otras brillantes ideas ya materializadas en soluciones. Por ejemplo, se emplea la solución Point Perfect, que es nuestro servicio de corrección satelital, para guiar a personas invidentes mediante unas gafas con audio. Otro gran grupo beneficiado, otro ejemplo, son aquellas aplicaciones de sensores, de medidores, aplicaciones puramente del Internet de las Cosas, que gracias a la solución de conectividad basada en MQTT, asociada a nuestras tarjetas de uso global, pues permite un rápido despliegue y una muy fácil integración. Porque estos servicios de localización y de comunicación, ¿qué solucionan? ¿Y en qué innovan, sobre todo? Los servicios de localización, lo que llamamos Location as a Service, son una colección de herramientas que permiten potenciar los módulos GNSS y, por tanto, sus aplicaciones. Por ejemplo, en ocasiones un módulo GNSS no recibe una buena señal o no dispone de tiempo para ello, pues la batería es limitada. En este caso, nuestra solución es capaz de aportar una respuesta mucho más rápida que permita lograr una localización en base a una base de datos, unos algoritmos y otras referencias que tenemos en la web. En el caso de comunicaciones o Communication as a Service, es aún más disruptivo. Incluye, por un lado, un plan de conectividad mediante tarjetas SIM, multioperador y con roaming global, pero basado en el envío de mensajes MQTT-SN. No es, por tanto, una conexión de datos al uso como ofrecen el resto de operadores, sino que lo que conseguimos es optimizar el envío de la información empleando el protocolo MQTT-SN ya implementado en nuestras tarjetas y módulos. Todos los operadores están ofreciendo tarjetas puramente de datos. Nosotros somos los únicos que integramos una tarjeta SIM con el protocolo por excelencia del Internet de las Cosas. Pero ya no solamente eso. Estos datos, una vez que llegan en un mensaje a nuestro servidor, lo que podemos hacer es reenviarlo al servidor final del cliente o previamente trabajar sobre ellos, procesarlos, aportando cierta lógica. Podemos hacer que dos valores se comparen y en función de un resultado, pues efectuar una acción u otra. Podemos incluso estos valores
integrarlos dentro de un mensaje de texto o de un correo electrónico, ¿vale? Podemos crear una serie de lógicas dentro de nuestra plataforma para que estos datos sean ya transformados a información o incluso a acciones. Esta es la manera disruptiva que tiene uBlocks con ThinkStream de aportar un valor añadido al mercado. ¿Cuál es la importancia del MQTT-SN? ¿Qué ventajas tiene? El protocolo MQTT es ya conocido. Bien, pues el MQTT-SN o Sensor Network es una versión más indicada para ese tipo de aplicaciones que envían una carga de pago o datos más liviana, como pueda ser valores de temperatura, de presión, una matrícula, una localización, y que además viajan por medios adversos, como son las comunicaciones inalámbricas. Entonces, ¿puedo utilizar el MQTT en cualquier aplicación? Hablando de manera general, no vale para cualquier aplicación, no vale para cualquier caso. Es ideal para aquellas aplicaciones con recursos de alimentación limitados, aquellas que no están siempre conectadas y con información a enviar, pues, como decía, es liviana. Por otro lado, lo que no podemos es enviar fotografías o no podemos enviar vídeo, ¿no? Pero sí que podemos enviar valores de monitorización, localización, estado de baterías, otros datos del data logger, etc. A modo de resumen, decir que la colección de servicios de uBlocks concentradas dentro de un mismo paraguas llamado ThinkStream permite mejorar todas esas aplicaciones basadas no tanto en nuestro hardware de uBlocks, sino también en otros fabricantes. Permite añadir un valor diferenciador a las aplicaciones, puesto que permiten solucionar problemas que muchas veces los integradores no consiguen hacerlo exclusivamente con el hardware. Este es el caso en el que podemos aplicar valores en la nube dentro de los servicios de ThinkStream que permitirán potenciar tanto ese hardware como la solución en particular. De cualquier manera, estamos siempre dispuestos para echar una mano, es parte de la filosofía de la empresa y, lo dicho, estamos aquí para serviros y cualquier cosa, encantado de atenderos. Claro, cualquier duda que tengáis o lo que sea, lo podéis dejar en comentarios y os contestaremos lo más pronto posible. Y nada, Manuel, muchísimas gracias por toda la información súper útil, y a vosotros que nos estáis escuchando y viendo, estad atentos porque pronto vamos a anunciar unos nuevos webinars en colaboración con uBlocks sobre Point Perfect y soluciones de comunicación. Nada, os esperamos y muchas gracias, Manuel. Un placer.